Hey, soy Sam, bienvenido a este nuevo episodio de Al Grano. Hoy se viene un episodio fuerte hablando acerca de la ansiedad con un invitado especial. Pero antes de pasar a esto, me gustaría decirte que puede apoyar este programa con solamente 1 euro al mes, dándole en mi canal de YouTube al lado de suscribirse, hay un botón que pone unirme y ahí puedes ver toda la información, ya sea que me está escuchando en YouTube o en diferentes plataformas digitales como Spotify. Ahí puedes ver toda esa información. Hoy estamos grabando aquí en este pedazo de estudio de la iglesia de Logroño y este micrófono no puedo seguir avanzando sin decirlo. Me lo regaló mi preciosa mujer Tami, así que tenía que decirlo y estoy muy contento por eso. Pero ahora sí que sí, vamos a lo importante, al episodio. Ok, y ahora sí, damos paso a este nuevo episodio aquí con mi colega Jejeje. Fabián Charrí, ¿Qué pasa, gente? Aquí con su buen café. el pastor, el reverendo, Wow, el wow, wow. increíble. Tenía muchas ganas de que pudiera estar aquí conmigo en este programa porque para mí ha sido como de impulso también el que esté haciendo este programa. He podido convivir con él muchas horas de conversaciones y cosas y que creo que es interesante el que pueda estar ahí conmigo hablando también de este tema. Vamos a hablar acerca de la ansiedad y bueno, simplemente me gustaría presentarlo. Él es Fabián Charri, él es Hey, mi cuñado, su cuñado, el cuñado de... el hermano de la Tami. Y nada, y para mí es alguien relevante, alguien que ejemplar para mi vida, así que tenías que estar aquí, tío. Wow, 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 wow. Yo quería hablar de los terraplanistas, pero bueno. Ah, o de O de Enneagrama. enagrama. Ese También, otro también. día, ¿eh? Sí. Pero podemos tocar algo si quieres Por de aquí, Enneagrama. pega, pega, Él me metió pega, en el pega el mundo de enagrama. Enneagrama. Aquí estamos con nuestro cafelito, Su buen Chin, café, sí, chin, ¿no? sí. Chin chin. Así que, nada. Pues vamos a hablar acerca de la ansiedad. Y, y, tío, yo sinceramente cuando lo hablaba con él decía, vamos a tocar este tema, pero también tenía un poco de miedo porque era como que yo sentía incluso de que nunca había pasado la ansiedad, aunque, bueno, ahora contaré un poco más, pero sí que era como, me meto en un mundo en el que aparentemente no tengo ni idea, así que lo que hice fue preguntarle a mi mamá, que ella es psicóloga, y le dije, mamá, dime un poquito todo lo que sepas de la ansiedad Lo suyo. o coméntame un poquito acerca de esto porque igual estoy un poco perdido, no quiero decir nada que no tenga sentido. Y me dijo algunas cosas interesantes y así lo comento así para abrir un poquito más de espacio de información acerca de esto. Y la ansiedad es básicamente un mecanismo defensivo, un sistema de alerta ante situaciones consideradas amenazantes, un evento importante o una acumulación de situaciones estresantes para más pequeñas de la vida pueden provocar ansiedad excesiva. Por ejemplo, la muerte de algún familiar, estrés del trabajo, preocupaciones continuas por la situación financiera. Esto lo estoy leyendo tal cual me lo, De me Wikipedia. lo, me lo decía. Wikipedia saco, Wikipedia, mamá. pero pero luego también he visto que también existen como diferentes tipos de trastorno de ansiedad, ¿no? He visto como hay diferentes momentos en los que te puede dar como mucho más fuerte, gente que puede como, incluso se le queda como paralizada, ¿no? Esta parte del cuello. Y, wow, me impresionó porque he podido como indagar un poquito más acerca de esto, que era consciente, pero no tan consciente de lo que era, ¿no? Es como un mundo desconocido ahí. Ya, Sí, la ansiedad es como que siempre ha estado ahí, ¿no? Es ya, como eso que siempre ha estado, pero no sabíamos que podían haber ciertos niveles hasta que no pasas por un episodio o conoces a alguien que ha pasado algo por ahí. sí. O yo qué sé. Sí, es interesante. Yo creo que ahora también, yo creo que el tema de la pandemia también ha provocado que se hable más también, ¿no? De la ansiedad. Sí, ha dado más lugar a eso, Ha ¿no? dado más lugar también. Más espacio, quizás le hemos dado Se más ha lugar notado más también. también, igual. Mm. Se ha notado, yo creo que se ha notado un poquillo más. Sí, sé que no podemos profundizar un montón acerca de esto porque podríamos estar ahora hablando de esto, pero sí me gustaría como tocar algunos puntos interesantes o que creo que a la mayor parte del público puede interesarle más. Y me gustaría, tío, preguntarte si alguna vez eh, has estado en el ring, tú y la ansiedad, batallando, a qué te ha agarrado, cómo ha Buah. hecho.
Si Pues, quieres, puedes nada. contar tu testimonio o algo. Sí, o sea, sí que así como tal de diagnosticado ansiedad no fue del todo diagnosticado, pero sí pasé una ansiedad bastante fuerte en el 2019 o así. Fue dura, una serie de circunstancias complicadas, problemas y tal, empezaron a desencadenar en momentos de muchos nervios y muchas tensiones, sensación de que todo se va a estropear, de que las cosas van a salir muy mal y sensación de no control, o sea, hay cosas que no... A ver, no todo se puede controlar, ¿no? Claro. Pero ahí era como que más palpable que Sí. eso no lo puedo controlar. Y sí, dado unas situaciones fuertes que pasaron en ese año, yo entré en un momento de ansiedades. Tal así que perdí alrededor de 15 kilos más o menos por ansiedad. Porque me cogió mucho el estómago, los nervios y todo, y dejé de comer. No podía comer. Sí. Recuerdo que en esa época incluso gente decía, oye tío, pero le ha dado fuerte a la dieta, ¿no? Sí. Incluso estábamos comiendo en familia y no podía comer más. Había momentos que sí comía y otro momento en que no podía comer porque me agarraba el estómago y en ese momento no me daba cuenta y no podía comer, ¿no? Fue complicado y sí que me sentí un poco ahí bastante como mal, ¿no? Yeah. Porque me estaba dejando como ganar por mis nervios, y fue complicado. Fue un año muy duro y llegando al final del 2019 empeoró más todavía. O sea, dentro de muchas cosas que cambiaron, entre eso cambié también de trabajo, un trabajo pasó a ser más físico y tal. Dentro de eso, ese mismo año, pues mi esposa y yo tuvimos una pérdida de nuestro primer hijo, de nuestro primer embarazo, ¿no? Y es como que potenció más todavía. Incluso ese día, fue a finales, en diciembre más o menos, me asusté un poquito más, ¿no? Porque ya estaba como que mejorando de la ansiedad y es como que me dio un poco de miedo vez, ¿no? Volver a la situación, ¿no? Y fue una pelea dura y la verdad es que no eres consciente hasta que no lo pasas así, ¿no? Lo pasas así de mal y tal. Y sobre todo se notó mucho. Físicamente la gente lo notó, ¿no? O sea, yo pensaba... 105 kilos, bro. 105 kilos de amor. Y ahora he mencionado antes también acerca del control. Creo que quizás no es todo, pero sí es una parte importante, ¿no? Que ese querer tener el control, ese querer tener todo sujeto, ¿no? Hace que también pasemos por la ansiedad. Alguien dijo... el control trae descontrol, ¿no? Y tanto. Y como dijimos al principio, que igual un día tenemos que hablar de Enneagrama. Enneagrama fue una de las cosas que empecé a ver cuando empecé a recuperar un poco de la ansiedad. Bueno, luego te cuento eso, cómo fue que pude vencer esos episodios de ansiedades. Super. Pero Enneagrama fue una de las cosas que me impactó, justo apareció en esa época. Y en Enneagrama me salió tipo 1. O sea, después de tanto buscar... Eres un 1 como una casa. Tipo 1, y para los que nos ven en casa puedan saber que el tipo 1 es como el que controla el ordenado, el reformador se llama. Yeah. Y es como que todo tiene que estar muy controlado. O sea, no significa que todo está perfecto, pero para él tiene que estar como todo en su orden. Y en el tipo 1, cuando entendí que habían cosas que tenía que dejar que siguiesen su curso y que fuese más flexible, lo empecé a pasar mal. Porque ahí entendía muchas cosas de la ansiedad, ¿no? De por qué cosas no terminaban de irse de mi cuerpo y de mi sistema nervioso, hasta que me di cuenta de ello. Y el Enneagrama me dio esa parte, ¿no? Sí, me mostró un poco. Yo recuerdo que por ejemplo, para mí, como episodio de ansiedad fuerte, no he tenido, quizá, siendo consciente de ello, quizá he tenido ansiedad preparando este episodio solamente, ¿sabes? Pero me refiero de... A todo esto. Sí, estaba como diciendo... Y a este hombre sufrir para grabar este episodio.
Pero sí, por ejemplo, ¿no? El momento así más fuerte que quizás he tenido que ha sido cuando tuve que posponer mi boda, ¿no? Me iba a Oh, casar tío. Eso y de fue... una semana para otra tuve que cambiar todo a Tío, otro cuéntame eso. momento. Eso, Cuéntale a la gente. La gente quiere no, saber eso. ¿Qué pasó, tío? eso fue pues una semana antes del día que teníamos planeado todo para casarnos, pues a mi papá le dio positivo el COVID. Una semana. Una semana antes, y Una claro, o semana, sea, tío. Ya no es que sea solamente mi padre, es que el que me va a casar, loco, o sea, no, Ostras. y todo era como, no puede ser, mi mente volaba a, pues catering, lugar del sitio, el tema del viaje de novio, era todo, ¿no? Era un desastre, luego los viajes, que si la gente había comprado ya su pasaje, la gente tenía su día reservado de vacaciones, Fua. la verdad que fue duro para mí vivir eso. ¿Y Y para mí sentiste y para Tami, ¿no? y algo en el cuerpo? ¿Sentiste algo en el cuerpo? Pero claro, sí, tampoco lo sentí como... He podido escuchar, ¿no? Gente que ha pasado por ansiedad y que lo que te decía antes, ¿no? Como que se le engarrotaba o como Claro, que claro. tenía un... Y quizás eso no lo he pasado, gracias a Dios. Pero sí bueno, que estaba muy ansioso, ¿no? Lo que Estaba pasa muy... es que, como has leído en la definición, ansiedad es un sistema de defensa. Ujú. O sea, todos tenemos ese sentido o ese impulso a la ansiedad. O sea, Ya. sí que nos ayuda Mm. en cierto momento, pero lo que tenemos que saber es cuando eso empieza a afectarnos Ujú. físicamente, es cuando se está yendo del control. O sea, Mm. no es que no, yo nunca soy relajado. O sea, no me pasan problemas y estoy relajado. Ujú. No, eso no quita. O sea, yo empecé a sufrir ansiedad estando relajado. Ya. O sea, yo estaba relajado. O sea, así decía, bueno, aunque fueron golpes muy duros ese año y fueron momentos tristes para mi vida, donde más notaba esa parte era cuando estaba feliz. Ujú. O sea, los momentos cuando, por ejemplo, quedábamos en familia o quedábamos, Ujú. bueno, amigos y tal, un poquito. Ese año pues estuve como menos con amigos, sí. Pero con la familia estuve un montón. Ujú. Y sobre todo esos momentos de alegría, cuando llegaba a casa, era Ya. cuando pasaba lo chungo. Ya, O ya, sea, ahí ya. es cuando sentía en el cuerpo cosas feas, sentía mucho mareo. O sea, yo Ya. empecé con muchísimos mareos. Me mareaba caminando, me mareaba en Wow. la cama. Buah, tío, fue una vez, Uf. buah, tío, eso fue muy fuerte. Estaba en la cama y empecé simplemente a decirle, Mel, creo que está temblando. Y dice, Ya. no, que está temblando. O Algo sea, está esto es un pasando. terremoto o algo, pero estaba pasando así como que se movía un poco. Empezó como de a poquito, ¿no? Mm. Igual para los que nunca lo han pasado, igual los que lo han pasado sí se identifican con Ujú. esto, pero el que no es como cuando vienes de la playa y has estado todo el día en el agua. ¿Te acuerdas que Ya, estás todo sí, el día en sí, el agua? sí. Luego te acuestas y sigues sintiendo como la Estás sensación del flotando, agua. ¿no? Así estaba yo ese Ya. día. Entonces yo dije, tío, esto es muy raro. Mm. Y empezó. Y llegó un momento donde de la cama que estaba así, empecé a sentir como que giraba en círculos. Wow. Y ahí ya es cuando empecé mal. Uf. Y yo creo que fue uno de los peores episodios de ansiedad que viví. Que empecé a escuchar a mi esposa de lejos. Wow. Y ahí fue. Yo estaba súper asustado. Yo dije, no, tío, no puede ser. A mí Ya. a mí no me pasan estas cosas. Soy un uno. Soy un uno. No puede, No no puede. No puede Tío, estar pasando. hay algo que también viene a mi cabeza y no sé si te lo has preguntado alguna vez y es si realmente la ansiedad es opcional. ¿Podemos optar a ser ansioso o no? O sea, como podemos elegirlo Hombre, sí. y no. Sí y no. O sea, todo es opcional, ¿no? Ya. Casi todo es opcional. ah, Prácticamente. Y la ansiedad sí es algo que sí puedes elegir. Ujú. Porque la ansiedad no se vence por decir voy a vencer la ansiedad. Ujú. O sea, la ansiedad yo creo que una de las cosas que tienes para la primera es dejarte ganar en la mente. O sea, dejarte Wow. ganar por esa situación que ha pasado, ¿no? Una situación Ujú. trágica, hay que asumirla. Wow. Dejar asumirla, aceptarla, no el Ujú. proceso, no negación, Sí. esa parte como de shock, impacto, ¿no? Que Ujú. llega al principio, luego ya todo el proceso que vivimos. Y una vez que ya eso pasa, Mm. la ansiedad empieza a bajar, porque empieza a decir, ya no hay peligro, Mm. lo peor ya pudo haber pasado, o ya pasó lo peor, Mm. y es como que empieza a bajar. Entonces sí que tienes esa decisión. Lo que pasa es que en ese momento
es como que te agarras tan fuerte que es como, suéltate, ¿no? No me puedo soltar. O sea, no, si me suelto me va a pasar algo, pero tienes el suelo a medio metro de ti, pero tú la ves como que está a 4 metros y te puedes dar una piña muy, muy grande. Y sí que lo puedes elegir, incluso pues... uno de los versículos que me agarró mucho a mí cuando leía la Biblia en este tiempo, bueno, me sirvió mucho, mucho, era el Salmo 42. En el Salmo 42, el salmista, una parte más abajo, dice, ¿por qué te abates, alma mía, ¿no? Y a mí ese alma mía es como hablarte a ti mismo. Wow. Yo creo que una de las cosas que te hace elegir tener ansiedad o no es conversar contigo mismo. O sea, contigo mismo. Si no conversas contigo mismo y no te tranquilizas tú mismo ahí, vas a perder mucho, ¿no? Y la ansiedad va a ganar más terreno y luego va a ser más difícil salir de esa situación. Incluso pues se pasa a la parte física, anímica y ya pues entra problemas más gordos, ¿no? Y yo creo que me fijé mucho en ese versículo y ese versículo, ese pasaje de ese poema precioso que dice el Salmo 42 en la Biblia, dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mi ser? ¿No? Se está hablando a él mismo, dice, y él da una respuesta. Dice, espera en Dios. Wow. Espera en Dios porque él va a ser el que nos libre de esto, ¿no? Resumiéndolo. Y es una elección. Puedes elegir vivir ansioso, vivir que cualquier situación te desencadene algo, o decidir salir con ayuda, ¿no? En este caso, ayuda en la palabra, oración, pero también con amigos, con familia. Y si es más gordo, pues con especialistas, obviamente. Claro. O sea, sí, justo has dicho también antes de que había como el primer paso de asumirlo. Sí. Y justo yo también pienso, ¿no? Que mucha gente puede pensar... Oye, es que si yo lo asumo, si yo se lo cuento a alguien, ¿no? Pierdo credibilidad o pierdo como, ¿no? Sí. Como esa dignidad de que, van a pensar que yo estoy... Sí. Y creo que es importante, ¿no? El poder comentarlo a personas que... Bueno, primeramente que sean confiables para ti y si no también, si es fuerte, el que puedas comentarlo con alguien profesional. Con un profesional, ¿no? Sí. Yo creo que la parte de la credibilidad es algo que hace que esto se sufra tanto en silencio, tío. Sí, tío. Como otras enfermedades, tío. ¿No? La publicidad, ¿sabes? Que se sufre en silencio porque te da vergüenza. Pues yo creo que también pasa con eso con la ansiedad. Como que te da vergüenza que la gente ya... como que te reste la autoridad de lo que puedes decir, ¿no? O sea, esta es una persona que te dice, vive en paz y no, en este caso nosotros somos cristianos, ¿no? Pero no sé... Si tú no, pero es como que te diga yo, Dios es tu paz. Y ahora estoy escuchando de que yo soy una persona que ha sufrido ansiedad y es como, no. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me va a decir tu amiga? Pero no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver. Es una enfermedad, al fin de cuentas, que es un mecanismo de defensa que se descontrola de nuestro organismo. Entonces, como cualquier cosa, o sea, yo me puedo tener un problema óseo, ¿no? En mis huesos. Y eso no me quita de que yo te diga, camina y pisa firme, o sea, porque mis piernas estén flaqueando, o sea, puedes hacerlo. Y sí que da un poco de palo. Yo tuve que decírselo a mi gente más cercana, a mi familia y tal, y decirles, pues, lo estoy pasando mal, había momentos donde me apagaba, así como que me entraba un poquito de pena o se me iba un poquito la olla ahí en el sentido de que estaba pensando de más. Y fue como cuando empecé a decir, mira, ahora mismo estoy pasándolo mal. Recuerdo una salida del trabajo, un nuevo trabajo que estoy ahora. Venía escuchando un podcast. No estaba al grano todavía, tío, si no ahí estaría escuchando, ¿no? Sí, ¿no? Dilo, ¿quién escucha? Venía escuchando, creo que era Esteban Grassman, tío. Esteban Grassman, tío. Saluda a Esteban Grassman. Algún día aquí, bro. Esteban Grassman aquí un día. Y estaba escuchando a Esteban Grassman y venía hablando entrevistando a otra persona. Y yo veía eso tan guay, tío. Tan genial la vida que estaban llevando ellos. Y yo decía, wow, increíble y tal. Y justo yo estaba pasando un problema personal, muy crítico y me sentía muy desvalorizado. Y decía, eso no lo voy a conseguir yo. No lo voy a conseguir. Y empecé a darle el run. Y en toda la carretera, que eran 15 minutos de carretera, me empecé a
paranoiar. a paranoiar, tío. Y dije, he perdido todo, mi vida se ha acabado, no me queda tiempo. Y dije, tengo 30 años. Estaba súper triste también por los 30 años. O sea, fue como una crisis complicada. Se mezcló todo. Sí. Y en ese yo decía, no he alcanzado nada, no sé qué, no sé cuánto. Y ese día llegué a casa y una vez que pisé la casa, me puse a llorar. Y mi esposa me abrazó y tuvo que orar y ayudarme en ese sentido y después le pedí perdón y seguí normal y dije, ya está. Tenía que soltar eso y no creerme las cosas que estaban pasando, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos que decir, no por fingir ser fuerte, soy fuerte. A veces cuando realmente muestro mi debilidad es cuando después tengo más fortaleza, ¿no? Tengo más. Y sí se pierde. O sea, yo para mí sí sentía, o incluso ahora mismo diciéndole a gente que ni sabe que lo pasé, hablé con amigos muy, muy íntimos, sí. Pero quizá alguno ni sabía que estaba pasando eso, ¿no? Y bueno, pues... ¿Y cómo llega a su...? Porque, bueno, yo también me imagino, ¿no? Que hay mucha gente que quizá lo puede estar pasando ahora o que ya lo han pasado, pero ¿cómo fue el momento o qué fue la forma en la que tú dijiste, tío, lo he superado, ¿no? ¿Qué crees que fue lo que también como te ayudó a salir un poco de ahí? Pues la verdad, mira, muchas cosas sí, igual no hay una, muchas igual cosas, hay muchas, ¿no? hay muchas, ¿no? Hay muchas, pero meditar, o sea, fue así, uno dice meditar. Meditación, muy temprano, o sea, me levantaba muy temprano, meditar, orar, me levantaba temprano a orar, incluso era por la mañana o por la noche, o sea, en el momento en que lo necesitaba me iba a orar y salía corriendo a la habitación y me iba a orar y a veces meditar, o sea, simplemente no era hablar yo, sino pensar en cosas que me hacen bien, ¿no? Por ejemplo... La meditación, la Biblia no habla de eso, acerca de que medita de día y de noche, ¿no? Eso es. Medita en la palabra de día y de noche, ¿no? Y esas cosas, era una de las cosas que hacía, o sea, realmente sí meditaba. Primera vez que ponía en práctica ese versículo, de verdad que lo puse como en práctica porque era como meditar de día y de noche en pasajes. Por ejemplo, por decirte el Salmo 42, ¿no? Para mí es como uno de los que me aferré mucho, ¿no? Sí. Y era como así como un mantra, algo que me repetía todo el tiempo. Y tenía que estar como rumiando todo el rato, ¿no? Que una de las cosas que entendí, también con otro podcast, en este caso con Gabriel Borja. Increíble. Gabriel Borja. Vamos, chicos. En Al Grano, por favor. Seguir a todos. Comentarle, dile, tienes que estar en Al Grano. Con Samuel Muñoz, de verdad. Y estaba con Gabriel Borja... Y entendiendo porque quería entender qué significaba meditar, ¿no? En la palabra y tal. Y la ansiedad es meditación también. O sea, quitando un poco ahí, pero se puede comparar, porque al final lo que haces es coger un pensamiento de esos que te afectan o lo que sea, y lo rumeas como las vacas. O sea, empiezas y le sacas el jugo a esa cosa negativa, a eso malo, ¿no? Y le das vuelta, y eso no te va a llevar a ningún lado. Pero le da vuelta. Entonces estás rumiando y eso te produce esa ansiedad. Pero meditar, en este caso, en la palabra de Dios, que es algo que nosotros promovemos aquí, ¿no? Algo que yo promuevo, ¿no? Que me da paz. Esos versículos, sobre todo ese... espera en Dios, porque te abates. O uno de los versículos también que me encanta es que Dios es el que endereza los caminos torcidos, ¿no? Y ese año yo lo necesitaba porque había muchos caminos que se habían torcido y yo no entendía nada que estaba pasando. Y ese versículo es como, Dios endereza. Y esa mañana solo meditaba en eso, solo decía, Dios endereza. Dios endereza. Y en vez de darle vuelta a lo malo, le daba vuelta a lo bueno. Y Dios endereza. Dios es el que, si espero en Él me va a dar esa ganancia, ¿no? Voy a ganar en Él. Entonces, y eso fue orando. Y luego, otra de las cosas que hice fue hacer deporte. ¡Wow! Tío. Es verdad, estuviste en el gym, ¿no? Estuve en el gym, tío. Hasta que vino el COVID. Es verdad, tío. Es verdad. Y de ahí, pero la verdad es que fue incluso una oración que le dije a Dios, le dije, necesito que, ya que he bajado de peso, necesito ver que mi espíritu se fortalece
Mi mente se fortalece y mi cuerpo se fortalece. Come on. Come on, tío. Steven Fartic aquí, Primera brother. vez. Otra vez que también. Pero sí, o Sí, sea, tío. sí. Fui al gimnasio bueno, qué y bueno. aguanté 4 meses. Primera vez en mi vida que no Wow. hacía un debut y despedida. O sea, normalmente yo hacía en todos los gimnasios, hacía debut y despedida. Hacía buenas. Y Cuando hasta me luego. decían a correr 5 minutos, hasta luego. Y me Oye, iba. qué guay eso, tío. Yo justo empiezo ahora el gimnasio, a ver qué tal. Ah, Tengo que repetir Tienes ahora. que remontar. Tengo que ¿veis? remontar, tío. Sí. Pues, tío, para mí hay un versículo que me gusta mucho y que me gustaría acabar leyéndolo. Y quizá, pues, para los que me están escuchando, pues pueda ser de ayuda. Y está en Filipenses 4, del 6 al 7, que dice, bueno, aquí el apóstol Pablo escribe esto Sí. al grupo de cristianos y dice, no se aflijan por nada, sino preséntelo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también, así Dios le dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Y come on, Eso es lo mejor. tío. ahí está, ¿no? Esa verdadera paz, ese consuelo que te da el Espíritu Santo. De verdad que poder experimentarlo es algo que nos ayuda, ¿no? A seguir avanzando, a seguir batallando y poder descansar de que al final soltar ese control y darle ese control a Dios, ¿no? Y decir, Señor, tú te encargas también de todo y qué bueno, ¿no? El poder recordar esto. Buah, sí, es lo mejor. Jesús es el descanso. Yeah, Jesús, Jesús nos entiende en eso. yeah. Y eso es lo mejor. Tu ansiedad. Tuvo un momento crítico Sí. y es muy gráfico, ¿eh? Es Wow. muy gráfico cómo se ve ese momento de ansiedad. Él estaba en el Getsemaní orando antes de ser crucificado. Él lo Ujú, sabía. sí, sí. Cuando hay algo que sabes que va a pasar, es como Ya. que más todavía, ¿no? Mm. Y dice la Biblia que su sudor eran como gotas de Sangre. sangre. O sea, hay que llegar a un nivel de estrés, eso pasa físicamente, de estrés para que tu Sudar sudor sangre. cambie y salga sangre de la presión que llevas dentro. Wow. Y Jesús lo pasó. Y lo que hizo fue decirle a Dios, le dice, si puedes, no dejes que pase esto. O sea, si puedes, yo no quiero ir a la cruz. Ya, Yo no quiero ya. recibir el pecado del mundo en mí. Mm. Pero él dice, pero no se haga tu voluntad. No, o sea, mi voluntad, sino la tuya. Mm. Y eso es el soltar. Yo creo que cuando ahí soltó, esa ansiedad se fue de su cuerpo físico y ahí él pudo recibir todo el castigo que recibió por nosotros. Y yo creo que es lo mejor que pudo mostrarnos Jesús. Wow, qué bueno, tío. Me encanta. Qué bueno. Me encanta, Jesus. Me encanta Jesús. Bueno, familia, pues hasta aquí un poquito este episodio de Al Grano. Espero que te haya gustado, que te haya podido ayudar al fin y al cabo y poder llegar a esa conclusión que buscamos todo. Y nada, gracias, tío, por acompañarme en este episodio. Más episodios. Espero que no sea, Más al grano. que tío. no sea la última vez que estés por aquí. Y gracias a todos por escucharnos o por vernos. Sabéis que podéis seguirnos a través de YouTube o también en Spotify, Apple Podcasts o cualquier plataforma digital que tenga también podcast. Y nada, nos vemos el mes que viene con otro episodio de Al Grano, con otro invitado especial. Así que ahí nos vemos. Chao, chao. Chao, Dios te bendiga.